Vamos a dar inicio, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, vamos a orar. Padre, gracias por esta noche, Señor, gracias por tu palabra, por tu verdad. Pido que traiga sabiduría a mi vida, sabiduría a los hermanos, Señor, a la iglesia que está aquí, que podamos entender estos temas con temor, Señor, también con mucho cuidado, Señor, de lo que decimos, de lo que pensamos, de lo que argumentamos, porque es un tema que demanda estudio, demanda paciencia, es un tema que se va aclarando con el tiempo, con los años, pero que necesitamos estudiarlo sin temor tampoco a confundirnos, Señor. Gracias por el libro del Apocalipsis, bendícenos en Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, ¿cómo vamos entonces con el libro? ¿Cómo van? Señora, pero es que no puedo responderte esa pregunta todavía porque vamos para allá. Porque lo que pasa es que esas preguntas demandan una respuesta larga. Más cuando me preguntan de un versículo de Apocalipsis, me toca mirar el contexto. Entonces, vamos a llegar ahí. Entonces, cuando lleguemos ahí, ten la pregunta clara y si no la necesitas, pues se te aclara con el tema, ¿sí? Porque esa hace parte, creo que, de la cuarta visión, ¿sí? Porque, digamos, las preguntas que háganlas respecto al tema de que se está tratando. Porque obvio que en Apocalipsis todo es pregunta, ¿sí? Entonces la idea es esa. ¿Cómo van con el libro? ¿Bien? ¿Todos han avanzado en ese libro? ¿Y cómo les ha parecido? Y es muy bueno, ¿no? Él es general, pero es claro. Porque, por ejemplo, lo que habla de las visiones, él trae un párrafo y no entran a mirar cada una, pero es muy claro. Luego va a entrar a mirar, ¿sí? Entonces vamos a hablar hoy, quedamos hace 8 días en versículo 8, ¿sí? Sí, hoy vamos a hablar del versículo 9 al 20 y es la primera visión. Esa visión se llama la iglesia en la tierra. Entonces vamos a ver la primera visión. ¿Cuántas visiones son? Por favor, ¿cuántas visiones son? 7. Listo. Esta es la primera. La otra parte del libro era ¿qué? La introducción del libro de una manera general. Todo lo que iba a tratar el libro. Ahora vamos a ver la primera visión y arrancamos. Dice, después de la introducción general del libro, vamos a entrar a mirar la primera visión que tuvo Juan, que tiene que ver con la iglesia, que va desde 1:9 hasta 3:22. Esa visión tiene 3 divisiones. La primera se llama ubicación, que es del 9 al 11. La segunda, aparición, que es del 12 al 16. Y la tercera, el mensaje. Entonces, la primera es la ubicación, les repito, 9 al 11. La segunda es la aparición. Vamos a ver de quién se aparece, del 12 al 16. Y la tercera es el mensaje del 17 al 20. Décadas después de la ascensión de Jesús, ¿cuándo ascendió Jesús al cielo? ¿En qué año? 29-30. Se calcula más el 29 que el 30. 29 después de Cristo, porque se calcula el nacimiento del Señor 4 antes de Cristo. Si tenía 33, creo que 29 y 4 da 33. El 29, entonces, digamos, de la tercera década, y estamos en la década 9. ¿Les han pasado cuántas décadas? 6, 60 años aproximadamente han pasado desde la ascensión de Jesús. Y se le aparece a Juan en la isla de Patmos y se dirige a él y a las iglesias que están en tierra firme. Por eso la primera visión se llama la iglesia en la tierra. Ahí está la voz de Jesús
quien ya con aspecto glorificado habla a la iglesia del siglo primero, y cuando habla a la iglesia del siglo primero está hablando a todas las iglesias de todo ¿qué? Los tiempos. Los mensajes que transmite son alabanza, reproche, exhortación y promesa. Eso es lo que él transmite a cada iglesia. Algunas las alaba, hay reproche diciendo que están haciendo bien o que en este caso que están haciendo mal. Hay una exhortación y también hay una ¿qué? Promesa. Convienen a la iglesia, dice, este mensaje es para la iglesia de todo lugar o todo tiempo a lo largo de los siglos, porque el estribillo final es el mismo. Al que venciere, al que triunfe o al que sea fiel hasta la muerte, el Señor le va a dar una recompensa. Eso no es solo para esa iglesia, acuérdense. Si usted lee la iglesia de Éfeso, entonces no era para solo Éfeso. El mensaje para Éfeso tenía que ser leído por las otras iglesias y por otras muchas más que ya dijimos que estaban ¿dónde? Cerca, alrededor. Vamos a la primera parte entonces, la ubicación del 9 al 11. Vamos a leer del 9 al 11. Aquí Juan empieza hablando de manera personal. Dice, yo, Juan. La primera frase que leemos, yo, Juan. En el Evangelio de Juan y en las cartas nunca dijo eso. Usted no encuentra en el Evangelio de Juan ni en las cartas de Juan eso. A veces dice el discípulo que escribe estas cosas o el que escribe esto, pero él nunca dio su nombre ni en los Evangelios ni en las cartas de Juan. Aquí lo hace para que los hermanos sepan qué pasó durante el exilio. No se identifica como apóstol, sino como hermano y compañero. Mire, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Note que él no se pone un título. Él no dice, yo soy el apóstol Juan y vengo de tal lado y estuve con Jesús. Por ahora no ha dicho nada como dijo en las cartas de Juan. Pero sí se identifica como ¿qué? Hermano y compañero. ¿Hermano de qué y compañero de qué? De tres cosas: la tribulación, el reino y la paciencia. La tribulación, ahí dice, partícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Miremos esas tres cosas detalladamente. O sea, nosotros somos hermanos no porque nos reunimos acá todos los martes y los domingos. Tenemos que ser hermanos en ese sentido, en la tribulación, en el reino y en la paciencia. ¿Por qué en la tribulación? Porque todos vivimos diferentes tribulaciones. Algunas son más leves y algunas son más pasajeras. Y nosotros bromeamos mucho cuando paseamos y hacemos esto que es una leve tribulación. Pero hablando en serio, creo que todos hemos vivido tribulaciones, angustias, situaciones que nos hacen copartícipes los unos de los otros. Jesús le dijo a sus discípulos que experimentarían aflicción. Mateo 24, 21. ¿Quién lo lee? Ayúdenme con la Biblia, con eso avanzamos. Y 24, 21. Yo voy a leer Juan 16, 33. ¿Sí ve? Mateo 24 es un pasaje escatológico y dice que habrá ¿qué? Pero deja claro algo, como no la ha habido. No ha habido ese tipo de tribulación. Es decir, que debemos estar agradecidos porque nosotros no hemos vivido la tribulación que está anunciada, que es esa grande tribulación al final. Ya hemos vivido tribulaciones y en eso somos hermanos. Juan 16, 33 dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Alguien acá que me dé un ejemplo de tribulación en el mundo, tal vez de su propia vida. ¿Qué es una tribulación? O sea, ese pasaje, en el mundo tendréis aflicción. ¿Cómo nosotros tenemos aflicción ahorita? El de Mateo 24
apunta escatológicamente al final, al puro final de los tiempos, al final del final, diríamos. Pero Juan 16:33 sí habla de las aflicciones que puede tener un cristiano, porque él dice, en el mundo tendréis ¿qué? Por ejemplo, un ejemplo. El pecado, bueno, listo. Otra, la enfermedad, la muerte física de un ser querido, eso es una aflicción. Y en el mundo estamos. Y por estar en el mundo, la vamos a vivir. O sea, usted, a no ser que usted se muera primero y nunca viva la muerte de un familiar, pero es muy difícil. Siempre ha habido una muerte que nos ha dolido. Un divorcio es una aflicción, para que no sepan, para que lo sepan. La vida económica es una aflicción. O uno ha sentido angustia cuando no alcanza para y resulta que no hay de dónde, y no hay de dónde, usted dice, uy, esto está como difícil. El corazón es una aflicción. Las tristezas internas que nadie sabe, las luchas personales que usted dice, uy, me da pena que la gente sepa cómo es mi vida realmente. ¿Sí sabía que en el fondo a muchos nos da temor que nos vean como somos? Que nos vean como realmente vivimos en nuestra casa, ¿sí? Las luchas que tenemos con la esposa, el esposo, los hijos, las finanzas, no somos transparentes en eso totalmente. Ya aprendemos a llevarlo en el Señor, que es diferente, pero si cada uno mostrara su vida como es, tendríamos que hacer velada, o sea, ¿sí? Sí, y llorar unos por otros, es decir, Señor, uy, realmente te necesitamos. O sea, hay muchas aflicciones, pero hemos aprendido. Entonces, estas dificultades deben ocurrir inevitablemente por razón de la venida del reino de Dios. Esas dificultades que enfrentamos deben suceder, forman nuestro carácter. Para los cristianos las dificultades forman parte necesaria del mundo en el que Dios los ha colocado como pueblo suyo. Son necesarias. Un creyente que no quiera vivir aflicción no puede ser un creyente, sencillo. O sea, el evangelio like no hay, ese evangelio no existe, ¿listo? Ahora el reino, la segunda expresión que usa es el reino y tiene relación con la tribulación. Van unidas la una a la otra. Hechos 14:22. Si lo encuentra, léalo por favor. Hechos 14:22. O sea que la entrada al reino está acompañada de tribulaciones. Sencillo, no vamos a profundizar mucho porque nosotros ya hemos hablado harto del reino. Cuando se comparte un libro como estos, ayuda mucho todo lo que se ha estudiado. Entonces no nos vamos a quedar en el reino porque ya vimos toda una materia sobre el reino presente, el reino escatológico, el reino listo. Tercero, la resistencia. El autor de varios comentarios usa la palabra resistencia paciente. Porque hay resistencia que se revienta, o sea, eso ya no aguanta. Sí. Juan la menciona con frecuencia en Apocalipsis como uno de los rasgos característicos de los que siguen a Cristo. El cristiano debe ser ¿qué? Paciente. Una de las características del hombre insensato de Mateo 7 es el afán. Tiene afán a toda hora. Si usted tiene afán aquí en la iglesia, si tiene afán en que su matrimonio sea perfecto, va a sufrir más. Hablo de una paciencia sana y hablo de un afán enfermo. O sea, es decir, sí, claro, nos interesa, pero entonces trabajemos para ello. Pero si usted tiene afán pero no hace nada, usted está engañándose. La paciencia tiene que ver con esperar sin desesperar. Y ahí a veces nos reventamos en el examen. Porque usted tiene paciencia un día, 2 días, 3 días. Pero cuando el Señor lleva años procesándola a usted en aquello que usted sabe, porque Él sabe en qué lo está procesando. Cuando usted ya distinguió su aguijón y sabe que tiene que vivir con Él, es más difícil. Porque hay momentos donde Dios le deja ver y dice, sencillamente te voy a dar la respuesta. Es mi voluntad, tú verás si la aceptas o no. O sea, el marido que tengo es tu voluntad, sí señor, o sí señora. Y la esposa que me diste, también es mi voluntad, ¿sí? Y los hijos también. O sea, usted decide si se enrancha con eso o si va y le dice, Señor, gracias
por todo lo recibido, porque todo es bueno y porque a través de estas situaciones sé que me estás enseñando la paciencia. Quizás más adelante vaya a necesitar más de la que ya he tenido. Es lo más probable, es lo más probable. Entonces somos hermanos en la tribulación, en el reino y la paciencia. Está diciendo Juan que Él es hermano de nosotros, escuche. No de las 7 iglesias, sino del cuerpo de Cristo. Sigamos ahí. Dice, yo Juan estaba donde? En la isla de Patmos. Y nos da la causa, ¿sí? ¿Por cuál causa estaba allí? Por la palabra de Dios y el testimonio, ¿cierto? De Jesucristo. Qué bueno llegar a ese punto donde usted está en una tribulación por el evangelio y no porque vive embarrándola. Pues sí, vive tomando malas decisiones y vive en una lucha violenta en su corazón con las relaciones, con la iglesia, con las finanzas, pero resulta que es por su desorden. Es diferente cuando es por causa de Cristo. Cuando usted lo vituperan porque usted es un cristiano verdadero. Eso es muy diferente. Cuando usted lo rechazan porque es una persona que se está santificando. Y no que todo el mundo lo acepta porque no ve la diferencia entre usted y el mundo. Hay cristianos así, sobre todo en los ámbitos laborales. Entonces el cristiano participa de todo lo que todos hacen y claro, ni siquiera saben ese 007 trabajo. O sea, nadie sabe cuando algún día dicen, ¿tú vas a una iglesia? Eso es una ofensa que a mí me dijeran eso. O sea, que a mí alguien me dijera en mi trabajo, ¿tú vas a una iglesia? O sea, es como diciendo, no se te nota, es un sarcasmo. Es más fácil que te diga, cierto que usted va a una iglesia. Sí, señor. ¿Sí? Ese debe ser el modo ideal, pero obvio que estamos en un proceso, pero no se quede en el proceso. O sea, ¿sí? Manifieste que usted es creyente. Juan nombra las 7 iglesias. Dice, yo estaba en el espíritu, perdón, en la iglesia llamada Patmos por la causa de la palabra de Dios y el testimonio. Apocalipsis es el único libro que declara el lugar donde fue compuesto. Ningún libro en la Biblia declara dónde fue hecho. No sabemos dónde escribió Mateo. No sabemos dónde escribió Marcos. No sabemos. Ya indagando, estudiando, sí lo podemos saber. Pero este libro tiene esa particularidad. Él dice dónde está y allí se escribió ¿qué? El libro de Apocalipsis. Ya uno investigando las cartas de Pablo, uno sabe que, por ejemplo, Romanos no se escribió en Roma. Romanos se escribió en Roma. No tan rápido. ¿Sí? Algunas cartas no se escribieron en la mayoría, de hecho, hay 4 que se escriben en la cárcel, entonces no se escriben en el lugar de la ciudad donde está, para quien iba dirigida la carta. Esta isla está situada a 65 kilómetros del sureste de Mileto, que eso es en Grecia, que servía de puerto a Éfeso. Todo eso es Grecia, Asia Menor. Mide 16 kilómetros de norte a sur y 10 de este a oeste. Es casi igual al mar de Galilea que hablamos el domingo. Son casi las mismas medidas. Media Bogotá, calcule, media Bogotá. Grande, me parece una isla. Patmos era grande entonces. Si es media Bogotá, era grande. No, Juan no estaba solo allá desterrado. Sáquese eso de la cabeza. Era una isla pequeña y había gente. No era una isla ya que lo llevaron así como los programas de supervivencia, no. ¿Qué decía ahí? No. Había gente, pero muy poquita. Pues para la época, si hoy en una isla hay poquita gente, ¿cómo sería en la época? Me imagino que habían muy poquitos. Juan no fue a abrir una iglesia, tenga en cuenta eso. Como Pablo que iba a abrir iglesias. Juan no fue a abrir una iglesia, Juan no fue a trabajar, Juan no fue a vivir allá voluntariamente. Juan fue allí por causa de la tribulación, por causa del reino y por causa de la paciencia que el Señor estaba trabajando en él y de todo el proceso que Dios tenía en él. Juan ni siquiera sabía, escuche, cuando Juan es llevado a la isla de Patmos, ni siquiera sabía qué iba a pasar allá.
Él no sabía qué iba a pasar allá. A él no le dijeron, vaya que la otra semana me le aparezco. No, él está en su proceso ministerial, es pastor de la iglesia de Éfeso, conoce todas esas iglesias, él las conoce, personalmente ha ido a esas iglesias. Y a otros, aparecen otras 6 o 7 iglesias también por ahí de otros nombres que ahorita los miramos. Estamos hablando como de 15 iglesias. Sí, pueden haber más y él ha ido a todas esas iglesias, lleva años predicando, me imagino que conocía la mayoría de iglesias de la época. Iglesias que todavía tenían un evangelio verdadero. Patmos es una isla rocosa volcánica a la que el gobierno romano en los siglos I y II enviaba en exilio. Y la razón por la que Juan está allí, ya la dijimos, es por causa de la palabra y por causa del testimonio. Lo que sucede allí es como lo que pasa en nosotros. En 3 días puede pasar algo espectacular espiritualmente en su vida, o espero que pase en 5 meses, en un año, no sabemos. Pero lo que va a pasar, él no lo sabía. Va a aparecer Jesús en su proceso. Versículo 10. Perdón. Los romanos perseguían a los cristianos porque reconocían no al César, sino a Jesucristo como Señor. ¿Cuál era el principal motivo de persecución? Que no adoraban al emperador, sino ¿a quién? A Cristo. Los funcionarios romanos consideraban a Juan como un instigador de la religión cristiana. La tradición dice que después de la muerte de Domiciano, que era el emperador, subió un emperador que se llamaba Nerva, y puso en libertad a Juan y volvió a Éfeso. La tradición judía, eso ya lo había leído y yo lo había dicho antes, la mayoría coinciden en que Juan no muere en Patmos, sino que Juan regresa ¿a dónde? A su pueblo, que es donde está Éfeso. Cuando usted vaya al tour que va a ir el día de mañana a Turquía, entonces lo van a llevar a la casa de Juan. Está la casa de Juan, donde vivía ¿con quién? ¿Con quién vivía? María. Es donde vivió María muchos años. He aquí a tu madre. Y yo creo que él hizo caso y cuidó a la mamá de Jesús hasta que murió. Entonces, allá le van a enseñar que esa es la casa de María y la casa de ¿quién? De Juan. Esa la puede conocer, eso está dentro del plan. Bueno, ahí le motivo. Listo. Entonces, versículo 10. ¿Vamos bien hasta ahí? Versículo 10. Estoy procurando ir más despacio. ¿Sí? Pero me regala un agua aromática, por favor. Un agua aromática. Sí. Hace parte de la escuela también. Bueno. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Tanto Pedro como Pablo estaban en éxtasis cuando el Señor les habló en una visión. ¿Cuándo le habló al Señor en un éxtasis a Pedro? ¿Quién se acuerda de las Escrituras? ¿Y en qué libro? ¿Y en qué historia? Pedro no tiene mucha historia en la Biblia, es fácil acordarse. Sí, en la del lienzo, pero ¿dónde y cuándo, cómo, con quién? En Hechos, bueno, ahí vamos completando. La del lienzo, en Hechos, ¿y quién estaba ahí? ¿A quién iba a visitar? A Cornelio, eso, ya nos acordamos, listo. Pedro tuvo una visión en Hechos capítulo 10, todo el capítulo, pero usted puede leerlo, no lo vamos a mirar ahorita. Y se encontraba en un trance en la azotea de un hombre que se llamaba Simón, el curtidor. Estaba en la casa de Simón y allí tuvo un éxtasis y estaba ¿dónde? Estaba en éxtasis, perdón. Y lo que queremos decir es que Juan está en el día del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Es diferente un éxtasis a quedar desmayado. Son dos cosas diferentes. No los confunda. O sea, Juan está en sus 5 sentidos. Él no cayó como muerto como otros, porque él dice, yo estaba en el día del Señor y oí detrás de mí ¿qué? Una gran voz como de trompeta. Juan no está durmiendo, no es un sueño. Él está despierto, sino muy despierto cuando el Señor se le dirigió. Sus sentidos están alerta, de modo que con mente clara y ojos enfocados y oídos abiertos
asimiló la información que Jesús le proporciona y que él luego pone por escrito. Hay diferentes experiencias, en los profetas hay diferentes experiencias, pero aquí Juan no perdió el sentido. Él está en el Espíritu, en el día del Señor. Podemos decir que de pronto estaría orando o de pronto no. Hay una tendencia a pensar que todas las experiencias espirituales solo se viven en su cuarto de oración. Eso es falso. El creyente puede vivir muchas cosas con el Señor en cualquier momento del día, si usted tiene comunión. No sé si a usted le ha pasado que puede como en algún momento del día como que darse cuenta que el Señor está ahí. Como que Él quiere que se dé cuenta usted que Él está ahí. No más, tal vez no oye la trompeta, pero sabe que Él está ahí. Eso es bueno. Pero no es necesariamente que usted está ya con las rasgaduras, las vestiduras rasgadas, lleno de llanto. No es necesario, no siempre. Él está en su día normal. Yo creo que era un hombre que oraba, estoy seguro, estaba en su día. Y él dice que oyó la gran voz. Mire lo que dice acá, dice, la frase en el Espíritu también se encuentra en 4:2, alguien que lea 4:2, donde se invita a Juan a que mire el cielo. 4:2. ¿Sí ve? 4:2. Lea el 1, por favor. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. La primera voz que oí, esa es la voz de 1:10. La primera voz que oí. ¿Cuál fue la primera voz que oyó? 1:10. ¿Sí ve? ¿Tiene sentido o no? La primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, o sea, y lo invita, le dice, sube acá, ven acá, o sea, no invitación al dónde. ¿A dónde lo invitó? Al trono, al trono. Acuérdense que ya vimos eso un día, capítulo 4 es del trono. ¿A dónde lo invita? Al trono. Pregunta, ¿lo invita físicamente o lo invita en el espíritu? En el espíritu. No sí, el verso lo dice, o sea, Juan está acá, pero está allá, que es lo mismo que hace el Señor. Él está sentado a la diestra del Padre y está esta noche acá. Si usted no entiende eso, difícilmente su fe va a crecer. ¿Está Jesús a la derecha del Padre ahorita? Ahorita, en este instante. ¿Y está acá? Claro, porque es Dios, pero le permite vivir a Él como se lo permitió vivir a Pablo cuando fue llevado al cielo del Espíritu. Por eso aclara 2 veces que Él está en donde, en el Espíritu. Se invita a Juan que mire al cielo y 17:3, se lo leo, me llevó en el Espíritu al desierto. Note ese paseo, en el Espíritu al cielo, en 4, y en el 17, ¿a dónde lo lleva? Al desierto. Algunos dicen que fue lo mismo que le pasó al Señor Jesucristo en la tentación, que no fue físico, sino que fue en el Espíritu que Él vive las tentaciones. Porque lo lleva a un pináculo alto, pues ¿cómo lo va a sacar del desierto y va a ir a un pináculo? Tiene que pasar mucho tiempo para caminar. Y él está debilitado en un ayuno. Entonces, ¿se acuerda que cuando hablamos de Mateo 4, es en el Espíritu? Entonces, acá lo lleva a donde, en 17, ¿qué? Le dije, 17:3, y me llevó en el Espíritu al desierto. O sea, está en el Espíritu en 1:10, está en el Espíritu en 4:2, en 4:1 y 2, y está en el Espíritu en 17, ¿qué? 3 y 21:10. ¿Quién lo lee? Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. O sea, se llama el tour del Espíritu. Claro, en 1:10 está en Patmos, ahí en la isla, donde él estaba, quizás ahí en algún lugar, no sabemos mucho. 4:2, venga al trono y mire. 17:3, lo llevo al desierto. 21:10, a un monte grande y alto. Si ves, diferente, son diferentes escenarios. No era físicamente, entienda, él no caminó y fue a un monte y luego caminó y fue. ¿Cómo va a caminar todos esos sitios?
No, es espiritualmente y vive todo eso. Estos pasajes apuntan a una estrecha relación entre Jesús y el Espíritu Santo en la transmisión del mensaje contenido en Apocalipsis. Aquí nos muestra que el Espíritu Santo está relacionado, unido, es uno solo con Cristo y el Espíritu está obrando, porque la palabra Espíritu es en mayúscula. No es el Espíritu de Juan, es el Espíritu Santo el que lleva el corazón, la mente, la persona de Juan lo lleva ya a que él tenga esa experiencia. Esto toca despacio. Juan escucha detrás de él una gran voz como de trompeta. El sonido de esta voz fue inesperado y sorpresivo. Yo no me imagino que él estaba esperando esa voz. Claro, tuvo que haber generado algo en él y no me imagino que fuera cualquier voz. La resonancia de la trompeta, sin embargo, le indicó que era de origen divino. Yo estaba en el Espíritu del Señor y oí de mí una gran voz como de trompeta. Recordó Juan cuando Dios entregó los 10 mandamientos en el Sinaí, donde los israelitas oyeron el sonido de la trompeta. Vamos a Éxodo 19:16. Y otra persona que lea 20:18 ahorita. Éxodo 19:16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. La bocina es la trompeta. O sea, él recordó Dios lo mismo. ¿Y qué dice versículo 19 de ahí mismo? El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Imagínense. 20:18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de miedo. O sea, la experiencia que este pueblo vive allí es única también. Y es la voz de la trompeta, que es la voz de Dios. Están diciendo que el sonido de bocina es la voz de Dios, porque Moisés dice en el que leyó Sandra, en versículo 16, dice, en el 19, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz ¿qué? Tronante. O sea, sáquese de la cabeza las trompetas que escuchamos aquí. O sea, de las canciones que son merengues y todas esas trompetas no tienen nada que ver con ese sonido de la trompeta o de una trompeta militar. No tienen nada que ver. Es algo simbólico. Sí, él está hablando de algo que es muy potente, muy fuerte, ¿sí? El comienzo del nuevo año en Éxodo, en Israel, se anunciaba con trompetas. De hecho, en el primer día del séptimo mes, el mes judío, que es Tisri, septiembre y octubre, el pueblo celebraba la fiesta de las trompetas. Levítico 23:24. Levítico 23:24. Habla a los hijos de Israel, diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Todo eso era para recordar que a Dios, la fidelidad de Dios, la libertad de Dios, todo lo que Dios había hecho con ellos. Dios establece una fiesta donde ellos de ahí en adelante tienen que hacerla en esa fecha. Ahí dice la fecha. ¿Cuándo era? ¿Ah? ¿Qué fecha? Habla a los hijos de Israel y por eso acá dije cuál era el séptimo. Tisri, septiembre, octubre. No, ese es el de nosotros, el de ellos es diferente. No era julio. Era y el mes de ellos no comienza con el 1 como nosotros, es otra cultura. Por eso nota septiembre y octubre. Es entre 2 meses que se cuenta un mes. Es muy diferente a nosotros. Nosotros no entendemos nada de la cultura hebrea en cuanto a eso. Entonces, en ese día séptimo del mes, el día primero del mes séptimo, cuando comenzara ese mes, ese primer día, ellos tenían que hacer eso
siempre. Y de hecho lo hicieron durante mucho tiempo. No se sabe si todavía lo celebran los judíos, pero por lo menos lo hicieron durante el Antiguo Testamento, siempre lo hicieron. ¿Qué recordaban? La voz. La trompeta es ¿qué? La voz de Dios. Esto era el preludio del día de expiación en el 10º día de Tisri, el preludio. O sea, el primero anunciaban y el 10º día había una fiesta. Se anunciaba que venía una fiesta, ¿sí? Y toda esa semana pues se preparaban para la fiesta. En su discurso escatológico, Jesús habla acerca de su retorno que irá acompañado del sonido de una gran trompeta. Mateo 24:31. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo lee? Mateo 24:31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, Sí. del cielo hasta el otro. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces note que el sonido de la trompeta siempre anunciaba algo que Dios va a hacer y él escuchó esa voz. En este versículo, escuche, no se identifica la voz. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahora miremos qué dijo la voz, versículo 11. Yo soy el Alfa, la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Siguiente, siguiente y siguiente. Ahí están las 7 iglesias. No las voy a leer porque las vamos a seguir estudiando, entonces ahí están las 7 iglesias. La voz que se dirige a Juan le dice que tome una pluma y un rollo para escribir. ¿Sí? Dice, escribe en un libro. El libro es un rollo porque no hay libros. ¿Sí? Que escriba un mensaje y que ese mensaje va para ¿quién? Para 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Son iglesias, como dijimos anteriormente, en las que Juan había servido antes de ser desterrado a Patmos. Ahora el Señor tiene algo que decirle a cada una de estas congregaciones y se le dice a Juan que escriba las cartas y que procure que se envíen y se entreguen a los respectivos destinatarios. Envíalo, ¿a dónde? A las 7 iglesias. Note que no dijo que a una sola, sino a todas. ¿Qué representa el número 7? Perfección completo. O sea, es para toda la iglesia de todos los tiempos y para las iglesias de ese momento. Luego dice, lo que ves. Escribe en un libro lo que ves. Es todo el mensaje del libro. El rollo debía ser grande. Mínimo se calcula 5 metros. De 30 a 35 centímetros de ancho, un poquito más angosto que este atril, un poquito más angosto, por 5, un poquito más angosto, por 5, eran 30 o 35 centímetros de ancho, por 5, era grande, era un rollito grande, 21 capítulos cabían ahí. Dice, las otras localidades que estaban alrededor de esas iglesias estaba Colosas, que ustedes conocen cuál era la iglesia, ¿cuál? Colosenses, y Herápolis, que es nombrada en algunas partes, estaba cerca de la Odisea, que esa la vamos a ver cuando lleguemos allá. Estaba otra que se llama Tralles, con doble L, Tralles, Magnesia y Mileto, en el centro de la provincia, y por último Troas hacia el norte de Pérgamo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 iglesias, más las otras 7, 13, más otras que habían, que no aparecen aquí el nombre, pero que estaban cerquitas. Entonces el mensaje es para la iglesia universal del Señor Jesucristo. Ese mensaje sigue igual hoy. Este libro es para todas las iglesias de todo el mundo hoy. El pastor en la iglesia Gracia Soberana apenas empezaron a predicar Apocalipsis. Ya el libro para la iglesia. Empezó el domingo pasado el libro. Eso es una tarea muy ardua.
para un pastor. O sea, eso demanda mucho estudio. Predicárselo a la iglesia es diferente que predicarlo acá. Es más fácil acá, para que sepan. Es más fácil acá. Para la iglesia demanda más estudio, porque es un mensaje más, no puede ser como acá. Es diferente el mensaje en la predicación. Versículo, entonces la primera parte que vimos se llama ¿qué? ¿Quién me recuerda? Sí, pero el primer punto era ¿qué? La ubicación. El segundo, la aparición. La aparición, versículo 12 al 16. La segunda parte se llama la aparición. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Vamos a ir verso a verso, ya no lo leemos completo, sino verso a verso. Los primeros 8 versículos de Apocalipsis se centran en Jesucristo y estos igualmente, o sea, no cambian de tema, la persona central es Cristo. La descripción que hace Juan del Señor Jesús glorificado debe interpretarse no en forma literal sino simbólica. O sea, lo que vamos a leer dice: me volví para ver la voz. ¿Se puede ver una voz? Ya uno empieza a decir, ¿cómo es ese lenguaje? Usted puede escuchar una voz y voltearse y no ver a nadie. Usted busca la voz, claro. Hagamos un ejemplo. Que usted va por la calle y alguien escucha una voz conocida, ¿sí? Pero hay harta gente. Entonces usted tiene que ubicar la voz porque no lo ve. En el instante una voz no se ve. Entonces, él tuvo que haber visto ¿a quién? A la persona que habló. En este caso es Cristo. Dice: le resulta imposible a Juan expresar la aparición celestial en términos humanos precisos. O sea, él no podía expresar su estatura, nada. Lo que él vio fue la gloria, o a Cristo en su gloria, a un Cristo glorificado. Dice, por eso utiliza el término comparativo como un hijo del hombre. Sigamos leyendo. Dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al hijo del hombre. Esa expresión es de Daniel 7:12, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. O sea, él ve a Jesús. Es Jesús el que se revela allí a él, pero él no puede describirlo. Acuérdense que está ¿qué? En el espíritu. No es que se encontraron los dos y hola, ¿cómo estás? Y 60 años sin vernos. O sea, no, es un momento santo, o sea, ¿sí? Comparece también la vacilación cuando Pablo habla de su revelación en el paraíso en 2 Corintios 2:14, que él dice que hubo cosas que no podía hablar, que le fueron dadas palabras que él nunca escribió y nunca comunicó porque no sabía cómo comunicarlas. O sea, es una experiencia especial. Juan quiere ver quién es el que le habla, por eso él dice: me volví. O sea, primero escuchó la voz en 10, una voz como de trompeta, o sea, algo impresionante. Y él, claro, inmediatamente yo creo, él dice: ¿quién será el que habla? Algunos dicen que tal vez no se acordaba de la voz de Jesús realmente, del hombre, ¿no? Cuando estuvo en la tierra y todo eso. Y también se puede decir que no era la misma voz. O sea, es una voz diferente, es una voz glorificada y es la voz del Señor. Han pasado 6 décadas. Lo más probable es que no se acuerde de la voz. No sé si usted se acuerda de la voz de alguien que murió hace mucho tiempo. Yo creo que no. Yo no me acuerdo de la voz de mi papá que murió hace muchos años. Quisiera acordarme, pero hay un sonido que usted podría, pero ya uno no se acuerda. Mientras que si a usted le ponen una canción de un cantante moderno, usted es la voz, ese es fulano. Sí, pero se va perdiendo el recuerdo. Cuando me volví, vi 7 candelabros de oro. Escuche, en lugar de identificar a una persona, describe primero el entorno y luego a la persona.
O sea, él describe el entorno en el cual está esa persona. ¿Sí? Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto. Él no dice que vio una persona, vio 7 candeleros de oro. O sea, él no vio una persona. Primero describe ¿qué? El entorno. Aunque las imágenes de Juan se basan en el Antiguo Testamento, aquí utiliza la palabra candelabros y aplica el número ¿qué? 7. Los candelabros, ¿qué son? Si ya leyeron el libro, ya deben de saber, por eso les pregunto. Sí, está claro. Los candeleros, lea alguien que lea Apocalipsis 1:20. Por favor, lean la Biblia. Los candeleros son las 7 iglesias. Son los mismos candelabros. No me va a decir que por qué candeleros y candelabros es lo mismo. ¿Son las 7 qué? Entonces, ¿qué vio Juan de primero? Las iglesias. No entendemos por qué él dice eso, ¿sí? Pero ya vamos para allá. ¿Qué significa 7 otra vez? O sea, la iglesia completa, digamos. Juan está presentando un cuadro de la iglesia entera, para dejarlo ahí. Zacarías 4:2. Vamos a Zacarías. Antecitos de Mateo. Zacarías 4:2. ¿Qué dice? Zacarías vio solo un candelabro de oro con 7 luces, con 7 tubos que abastecían de aceite a las luces. Ya sabemos que era el Espíritu Santo, ¿no? Él ve las iglesias y al Espíritu Santo sobre las iglesias, ve Zacarías. Ahora Juan, en medio de los candelabros, dice, había como un hijo de hombre. Alguien que lea 14:14. Obvio, cuando no se nombra el libro, estamos estudiando el libro. Ahí está la misma expresión de lo que vio Juan en uno que estamos en 1:13, sí. Dice, qué consuelo para la iglesia en la tierra. Juan describe primero a la iglesia, luego al Señor, quien camina siempre en medio de ella. Acuérdense que la visión de Juan, los que ya leyeron el libro, ahí lo dice en el libro de Más que Vencedores, la primera versión le llaman Jesús en medio de ¿qué? De los candeleros. Es decir, lo que Juan está viendo es a Jesús caminando en medio de la iglesia. Esa es la visión que él está teniendo. Jesús está caminando al medio de la iglesia. Dice, y en medio de los 7 candeleros, en medio. O sea, él está en la mitad de las iglesias. Eso es lo que él está viendo, ¿sí? A uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces, Jesús como Hijo de Hombre camina en medio de las iglesias que hacen resplandecer su luz con el esplendor de él para disipar las tinieblas de este mundo. ¿Por qué? Porque no se han retirado los dominios celestiales. Todavía no se ha retirado el dominio de Satanás. Entonces, Jesús tiene que caminar durante toda la era de la iglesia. Él camina en medio de su iglesia para que la iglesia pueda hacer ¿qué? Luz. O sea, la iglesia no es luz por sí misma. Espero que ya lo tengamos claro. Es luz por Cristo, porque Él vive en medio de ella. Eso es lo que está viendo Juan. Dice, las iglesias que reciben luz deben ser portadoras de luz. Si no lo hacen, Jesús retira el candelabro y dejan de ser iglesia. Eso es importante. Apocalipsis 2:5. ¿Quién lo lee?
¿Sí ve? O sea, ¿el Señor puede quitar la luz de una iglesia? Claro, la quitó. ¿Y qué luz puede quitar ahora? El Evangelio, la revelación de las Escrituras clara. Por eso muchas iglesias no la tienen. No tienen luz. O sea que no está en medio de ellas, podríamos decir. Si Él se retira de una iglesia, la iglesia deja de ser ¿qué? Iglesia. Y muchas iglesias comenzaron bien y con el tiempo se vuelve una organización. Si usted estudia un poquito la historia de la iglesia en los últimos 200 siglos, usted lo único que va a encontrar es ejemplos de grandes denominaciones. Uno cree que las denominaciones de ahorita son muy grandes. No, ya ha habido denominaciones de 50.000, 100.000, 200.000 personas que se han extinguido en el tiempo y terminan siendo ONGs o fundaciones. Pierden el proceso de ser ¿qué? Iglesia. ¿Por qué? Porque no hay luz, no hay candelero. El Señor quita el candelero cuando una iglesia no se arrepiente, cuando la iglesia no vive una vida continua de arrepentimiento. Él va a quitar su candelero de esa iglesia. Note que aquí describe al Hijo del Hombre como vestido en poder y majestad, de asombro y terror. Aquella larga ropa real, aquella cinta de oro ceñida a la altura del pecho, que es lo que está ahí, aquellos cabellos tan intensamente blancos que se asemejan a la nieve cuando el sol deja caer sobre ella sus brillantes rayos, lastima los ojos de aquellos que lo puedan ver. En Apocalipsis, los ojos de fuego siempre representarán juicio. Siempre. Cada vez que usted lea los ojos de fuego en Apocalipsis, es la mirada escrutadora de Dios. Es la mirada que usted no puede sostener. Es la mirada que lo mira a usted y le hace escáner. Ahí está. Conoce el pecado de todos los hombres. Dice leamos 13, dice una ropa que llegaba hacia los pies ceñido por el pecho con cinto de oro. En el 14 dice su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. En el 15 dice sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como una espada, y su voz como estruendo de muchas aguas. Todo eso es la imagen como Juan puede describir la gloria de Dios. La banda dorada alrededor del pecho también es la prenda de 7 ángeles que salen del templo en Apocalipsis 15:6. ¿Quién lee Apocalipsis 15:6? Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho. ¿Se ve? O sea, ¿qué representa eso? Vestiduras santas, vestiduras limpias. Está diciendo que el Señor es absolutamente limpio. Sus ángeles salen vestidos igual porque Él es el único que les ha dado esa ¿qué? Esa pureza, digamos. Acuérdese que hay ángeles que no han pecado. Desde que fueron creados, ellos no conocen y de hecho no lo van a conocer porque ya no cambia el número. Ya el número de los condenados de los ángeles está y el número de los ángeles que van a servir al Señor para siempre está. Igual el número de los condenados hombres también y el de los salvos ya está. Versículo 14. Juan está tomando Daniel 7:9. Alguien que me ayude allí por favor con Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su lomo como un llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Se ve que él está describiendo a Dios. Daniel estaba escribiendo el trono de Dios y Juan está escribiendo a Jesús, dando a entender que Dios es uno en esencia, dando a entender que la dignidad de Dios es igual para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Si usted no logra entender que los tres tienen la misma dignidad, usted va a tener un problema teológico muy fuerte porque se vuelve modalista. ¿El modalismo qué es? ¿Qué es el modalismo? Lo vimos hace poco. Su término lo dice, modos o maneras. El modalismo es que Dios usa diferentes modos, o sea que
actúa de manera diferente en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Sí, pero es una sola persona, pero ellos lo separan. El modalismo es que el Padre no es el Hijo no es el Espíritu, y eso es separar. Se refiere a los modos. Entonces, no. Para nosotros debe quedar claro que cuando están hablando de Jesús, están hablando de Dios. Y cuando se habla de Dios, después vamos a aprender que a Jesús se le llama Jehová. En algunas partes de la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis se le llama Jehová. A él se le llama Dios. Entonces, es el mismo Dios. El misterio más grande de la Biblia es la Trinidad. ¿Listo? Entonces vamos a avanzar un poquito aquí. La intención de Juan es decir que nada se escapa de los penetrantes ojos de Jesús. Lo corrobora en la carta de la iglesia de Tiatira, capítulo 2, versículo 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Cuando dice que tiene ojos como llama de fuego, simplemente está diciendo el que todo lo ve, el que todo lo sabe. O sea, el que escudriña todas las cosas. Cada vez que usted piense en la mirada de Dios, recuerde que nos está viendo ¿cuánto? 24/7. Como los puritanos, coram Deo, viviendo en la presencia de Dios. En Apocalipsis 19:12, acompáñenme allá. Alguien que lo lea. 19:12. Ahí habla de la función del juez. Él es el juez en Apocalipsis. Cuando lo describe también, cuando se habla de los ojos del fuego del Señor, es porque Él con su mirada va a juzgar y va a mostrar todo el corazón de cada cual en el día de ¿qué? Del juicio. Versículo 15, donde estamos. El hecho de que los pies de Cristo sean como bronce bruñido y cocidos con un horno habla del fundamento de su pureza moral. Y también de la edificación de la iglesia, es decir, los pies eran como las bases. Y aunque usted no crea, nuestros pies son muy importantes para lo moral. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde caminas? No solo físicamente. No estoy hablando físicamente. Usted dirá, no, pero yo nunca he entrado a un bar, llevo años sin entrar a un lugar feo, ni siquiera escucho música del mundo. Pero tus pies, ¿hacia dónde te están llevando? O sea, los pies es un caminar, era la base, una base que él estaba poniendo para la iglesia, y lo mismo pasó en la estatua. Cuando aparece la estatua, habla de los pies de bronce, ¿sí? ¿Qué representa el bronce? No, tenga en cuenta esto. Si el oro en la estatua representa la divinidad, del bronce, ¿qué puede representar? Más abajo. Al hombre. Por eso habla del Hijo del Hombre. Sí, él habla del hombre, de Dios el hombre. Entonces el bronce puede representar en nosotros, y al final los pies son de barro, ¿sí? Va así: oro, plata, bronce, barro. Entonces está hablando de que el Hijo del Hombre tiene pies como de bronce, pero el bronce era un fundamento. O sea, el bronce sigue siendo un metal que sostiene, ¿sí me explico? El barro no. El barro no, el barro ya representa la carne. Siempre el barro representa ¿qué? La carnalidad de nosotros. Dice, él también quiere edificar en la iglesia. Observe cómo la frase similar en 3:18 se refiere a la pureza moral. Mire 3:18 otra vez de Apocalipsis. 3:18. ¿Quién lo lee? Note que habla de ropas. Está hablando de todos unos atuendos, que es lo que está describiendo Juan, todas las vestiduras del Señor, en algo simbólico y figurado para nosotros. Pero allí ya está hablando del creyente. Le está diciendo al creyente: vístase dignamente, busque esto, busque aquello. Entonces tiene que ver con la pureza moral. ¿Por qué? Porque Dios ve todo. Le está diciendo a la iglesia: Dios ve todo, Dios ve toda tu condición. Entonces
Lo vemos en el ejemplo del sacerdote Josué, que es llevado y dice que sus vestiduras estaban ¿qué? Sucias, manchadas, y Satanás estaba a su derecha para acusarle y dice que le fueron cambiadas sus vestiduras. Entonces, todo eso es lo que está viendo Juan. Versículo 16. Este último versículo en el pasaje sobre el aspecto de Jesús menciona 3 rasgos físicos. Escuche, su mano derecha, su boca y su rostro. Leámoslo. Tenía en su diestra, esa es la mano derecha, diestra siempre es la mano derecha, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda. ¿Cuál es la espada? La palabra. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Estos rasgos deben entenderse no en forma literal sino simbólica. También debe rechazarse una interpretación astrológica de las 7 estrellas. Muchos toman, por eso mucha gente consulta las estrellas. El libro de Apocalipsis se ha prestado para ocultismo. Entonces dicen que Dios nombra las estrellas, pero ¿quiénes son las estrellas? ¿Dónde está eso? 1:20, léalo por favor, 1:20. Note que no hay nada velado. Todo lo que estamos viendo, el Señor lo está descifrando en versículo 20, pero como uno no lee con atención, entonces usted pasa y sigue al capítulo 2. Cuando usted se detiene en el 20, entiende todo lo que estamos hablando. Él está diciendo quiénes son las estrellas, quiénes son los candelabros. Entonces las estrellas son quiénes. Ahí dice que ángeles, usted tiene que saber por qué dice eso y no solo porque lo leyó en un libro. Y quiero que usted sea muy riguroso en eso, en este estudio de Apocalipsis. Si usted dice que son los pastores, usted tiene que explicarle a una persona por qué son los pastores. No, es que yo leí en el libro y ahí decía que eran los pastores. Esa es la tarea de uno, estudiar. Sí son los pastores. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué son los pastores? Sí, ese puede ser un buen punto. ¿Por qué más? ¿Por qué más? Sí, porque si una persona me pregunta, ay, ¿qué significa este versículo? Entonces yo le digo, ese versículo significa que los candelabros son las iglesias y los 7 estrellas son los pastores. ¿Me puedes explicar por qué? Entonces no es solo saber el concepto, sino decir por qué son los pastores. Porque hay una diferencia muy grande entre un ángel y un pastor. Es una diferencia abismal. Pueden guiar también, tiene también sentido. Sí. La iglesia estaba a la derecha, dice, ¿sí? Ya lo leímos ahí, vuélvase ahí al versículo. Las 7 estrellas, la diestra y la derecha. Entonces, la iglesia siempre va a estar a la derecha del Señor. En el juicio va a estar a la derecha, porque el juicio si está a la izquierda se perdió. Una persona que esté a la izquierda, ahí dice en Mateo, que vio unos a la derecha y otros a la izquierda. Entonces, la derecha representa poder. Siempre la diestra de Dios significa poder. No le voy a dictar los versos en Salmo 110:1. O sea, hay varios textos donde habla de la diestra del Señor. Dice que Él se sienta a la derecha de ¿quién? Del Padre, a la diestra de Dios. La iglesia está a la diestra de Jesús. O sea que también está a la derecha del Padre. ¿En quién? En Cristo. La iglesia no está cerca del Padre por sí sola. Tengan en cuenta eso. La iglesia, todo lo que tenga que ver con el Padre, la iglesia lo tiene ¿en quién? En Cristo. Todo lo ha logrado en Cristo. Estar sentado a la diestra de Dios es estar seguro, es estar salvo. Si no está a la derecha, no está, no hace parte de la iglesia. Una afilada espada de doble filo salía de su boca y su rostro, perdón, la imagen de la espada en forma simbólica representa la palabra hablada. O sea, Juan no vio una espada, no. Él está dando lo mismo que está en el Nuevo Testamento. Hebreos 4:12, ¿sí? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que una espada de 2 filos. Ahí está diciendo que corta, eso es lo que está haciendo Juan allí, ¿sí?
dice que cuando hablaban en el Nuevo Testamento de la palabra, de la espada aguda, cuando usted ve una espada, es muy parecida a una lengua, ¿no? ¿No ha visto una espada? Que al final termina redondita y la lengua tiene también esa forma. La lengua de nosotros termina siendo igual. Es una espada de dos filos. Por eso dicen que la boca tiene poder. Y es cierto. Con su boca usted bendice y maldice, dice Santiago. De su boca no puede salir agua dulce y agua ¿qué? Amarga. Usted no puede bendecir a Dios y maldecir a los hombres. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, todo eso tiene que ver ahí. Su rostro era como el sol que resplandece en toda su fuerza, y la fraseología que produce de Jueces, ¿se fue? Aló, ahí. La fraseología que produce de Jueces 5:31, puede leerlo alguien, donde Débora y Barak concluyen su cántico diciendo: así perezcan todos sus enemigos, oh Señor. Ya lo leí ahí. Pero los que te aman sean como el sol cuando sale en todo su esplendor. O sea, el sol está hablando del rostro de Dios. ¿Sí me expliqué ahí? ¿O se perdieron un poquito? Entonces lean Jueces 5:31. Sí, por eso dice, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. La espada de dos filos es para bendecir, pero también es para destruir ¿a quién? A sus enemigos, que es lo que está diciendo el libro de Jueces. Respecto a los ángeles, quiero aclarar algo ahí respecto a los pastores, que sé que faltó esa explicación. Resulta que la palabra ángeles está en varias partes de la Biblia. Aparece 67 veces en Apocalipsis, pero no significa lo mismo en las 67 veces. Hay partes donde significa otra cosa. La palabra ángel significa ¿qué? Mensajero. Ahora, ¿qué pasa? Los ángeles no son responsables de la iglesia. Por eso es que son pastores. Y eso es lo que hay que explicarle a la gente. Porque si usted se lo va a decir solo en una frase, la gente no le va a argumentar, decir, pero es que ahí dice que son ángeles. Sí, pero el término ángel significa ¿qué? Mensajero. Y aparte de eso, los ángeles no son responsables de la iglesia. Ellos no le van a dar cuentas a Dios de qué? De la iglesia. ¿Quién le va a dar cuenta? Los pastores. Cada pastor de cada iglesia debe darle cuenta por su congregación o por su membresía que le fue asignada. Espera que me falta una cosa. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta sobre esa parte? Creo que nos va a tocar dejar ahí. Me queda pendiente 17:20. No creo que alcancen en 6 minutos. No. Queda pendiente. Traía para hoy hasta el 20, pero no quiero correr. Tocaría correr y no, nos toca parar ahí. ¿Listo? Entonces tenga en cuenta ese punto tan importante que habla de que a los que Dios le está hablando, y el mensaje es ¿para quién? Para los pastores. En Efesios, en Mateo, hay partes donde habla de mensajeros que fueron enviados en el griego, y usted traduce la palabra, o sea, de la que está ahí la traduce al griego, y ahí habla de un mensajero. O sea, los apóstoles eran ¿qué? Mensajeros. Los maestros eran mensajeros, los profetas eran mensajeros. Los jueces aún muchas veces eran ¿qué? Mensajeros, los jueces de la Biblia. Entonces tenga en cuenta cuando va a hablar de ese punto, cómo decir a la gente, porque ese es un argumento y la gente lo toma muy en serio. La gente toma literal. No, los ángeles no predican. Entonces los ángeles no iban a comunicar el mensaje a la iglesia.
¿A Juan se lo podía comunicar un ángel? Quizás sí, de parte del Señor Jesucristo. Pero a la iglesia no se lo iba a comunicar un ángel. ¿Por qué? Porque eso daría una doctrina falsa de una vez y se creería que hoy en día, de ahí se pegan para decir que apareció un ángel y le habló. Ah, pero en Apocalipsis hablaron los ángeles a las iglesias. No, los ángeles no eran, era un mensaje para los pastores. Preguntas, dejemos hasta ahí, seguiremos. Queda pendiente 17:20 para cerrar ese punto. Listo, el mensaje. Se llama el mensaje. Acuérdenme que vamos ahí, termino ahí y concluimos por hoy. Preguntas para que no nos coja tarde. Preguntas, aportes, dudas, inquietudes, argumentos. Cualquier cosa sirve. Clase 6, tenemos evaluación. ¿Esta es clase qué? Ah, bueno, ya le advertí. Clase 6, tenemos evaluación.